Bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Un gusto saludarlos. La noche de hoy, jueves 17 de octubre del 2024. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted, nuestro televidente amable que nos acompaña todas las noches en esta emisión estelar de 11 Noticias. Damos paso a las que conforman las más relevantes de esta noche de jueves 17 de octubre. Condenan a hombre de más de 80 años por violar a sus dos nietas en San Pedro Sula. Israel abatió al líder de Hamas, Yahya Sinwar. Y en Estados Unidos, candidata demócrata Kamala Harris propone una reforma migratoria. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. El secretario de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez, defiende los resultados del estado de excepción y anuncia que el 2025 van a evaluar si la medida continúa o no. Steven Salgado. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, defendió este jueves el estado de excepción vigente en el país desde el 6 de diciembre del 2022. Dijo que ha permitido excepcionales resultados que se ven reflejados en la baja de homicidios y anunció que será hasta el próximo año que se analizará si sigue o no en vigencia. Nosotros estamos considerando del 2025 implementar otras estrategias, porque recuerde que recibimos la Policía Nacional casi con el 50% del número de efectivos que debería de tener. Nosotros vamos a entregar en este gobierno con 24.000 funcionarios policiales nuevos, es decir, 8.000 más de lo que recibimos. Algunos especialistas son del criterio que, en efecto, esta medida ha tenido resultados. Sin embargo, la situación en Honduras es compleja, que hasta viejos flagelos que habían desaparecido como los robos a locales están resurgiendo. Hemos llegado a niveles de crimen, increíbles. Ahora la nueva modalidad son los asaltos, que esto prácticamente había desaparecido en nuestro país. Por otra parte, desde la sociedad civil consideran que hay que evitar situaciones como las más recientes. Hablando del caso de Azacualpa, hay que ver estrategias que puedan evitar estos problemas. Preocupante, ¿no? Que estos niveles de conflictividad, de inseguridad, de violencia en el país también se estén desencadenando no únicamente en la propia actividad criminal, sino... Para 11 Noticias, Steven Salgado. Confirmando lo que decíamos anoche, las autoridades de las Fuerzas Armadas han detallado que los helicópteros adquiridos en Alemania serán destinados al combate contra el narcotráfico, incendios forestales, atención de emergencias. Sigue informando Steven. Las Fuerzas Armadas de Honduras anunciaron en las últimas horas la compra de 2 helicópteros Airbus H-145D3 de ala rotatoria con matrículas FAH-990 y FAH-991 tras su revisión satisfactoria y vuelos de prueba. Según informó la Secretaría de Defensa, las sofisticadas aeronaves servirán para fortalecer la soberanía, la defensa de las áreas reservas forestales y el combate al narcotráfico. Han firmado la recepción de 2 helicópteros Airbus H-145, los cuales serán empleados por nuestras Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Aérea Hondureña para desarrollar diferentes misiones de apoyo a la población. Expertos ven a bien este tipo de adquisiciones, sobre todo por la lucha contra el narcotráfico en Honduras, que se debe intensificar. Una herramienta, es un espaldarazo a la seguridad pública de este país. Considero que es necesario la adquisición de estos 2 helicópteros. ¿Para qué? Para luchar de una forma frontal contra estas estructuras criminales. Aunque no se especificó el costo total de estas aeronaves en el comunicado oficial, reportes especializados señalaron que forman parte de un lote de 6 helicópteros que serán adquiridos gradualmente por el país, siendo estos los 2 primeros en llegar. Y más aún en los temas de emergencias por los incendios, donde podrían llevar agua para apagar los incendios. Eso sería lo ideal, pero... Este es un informe para 11 Noticias. Diputados, militares, policías, ex policías, actuales funcionarios buscan apropiarse de bienes asegurados, según lo dice el propio titular de LOAVI, el abogado Marco Zelaya.
René Amaya con la nota. El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, Marcos Zelaya, denunció la existencia de una red de criminales compuesta por diputados y exparlamentarios, militares y exmilitares, policías y expolicías, así como ex y actuales funcionarios de gobierno que buscan apropiarse de varios bienes asegurados que maneja la institución. En este momento, tengo que decirlo, hay grupos que están siendo utilizados de ciudadanos, haciéndose pasar por campesinos, personas, lógicamente apoyadas por algunos sectores, tanto de empresarios, políticos pasados, políticos actuales, de diferentes fuerzas políticas que están hablándoles al oído a estas personas. Policías y militares ya salieron de la institución o son activos. Bueno, hay de los dos, que salieron y algunos activos, según los datos que nosotros hemos obtenido. Pero todos estos extremos, como les repito, corresponderá a la autoridad, en este caso, los que tienen el monopolio de la acción penal pública, el Ministerio Público a través de las agencias de investigación, llámese ATIC, Policía Nacional, Policía Militar, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, son ellos los responsables de hacer todas las diligencias investigativas. De estas anomalías, las máximas autoridades de la OABI ya informaron a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público para que realicen las investigaciones, pues se trata de bienes cuyos propietarios no han sido vencidos en juicio. Anteriormente la OABI había estado administrado de mal manera. Y casi todos estos bienes, algunos que se los dieron en consignación, otros se los dieron en comodato, y así existen infinidad de bienes donde muchas personas, o también inclusive les dieron en contrato, contratos que ni los han estado pagando, y estos bienes siguen en poder de ellos. Según Marcos Zelaya, existen estructuras de criminales que han ocultado la información para fingir ser compradores de buena fe, incluso personas vinculadas a instituciones financieras. También a la vez alarmante, ¿verdad? Este tipo de manifestaciones respecto a lo que está ocurriendo con los bienes incautados, ¿verdad? La UABI históricamente siempre ha sido una oficina donde se ha reportado, ¿verdad?, corrupción. El titular de la OABI espera que el Ministerio Público profundice las investigaciones y proceda con los requerimientos fiscales contra todas aquellas personas involucradas en dichas irregularidades. René Amaya, 11 Noticias. Bien, y hoy ha estado en audiencia inicial el titular de Copeco, Gabriel Rubí, por la supuesta adquisición fraudulenta de insumos durante la pandemia. Es Giovanni Villalobos quien nos resume esta jornada. Gracias. Buenas noches. Ha proseguido esta audiencia inicial en la que está compareciendo el extitular de Copeco, Gabriel Rubí, y otras personas. Escuchamos a continuación a Bárbara Castillo, portavoz de los tribunales, porque por la carga probatoria esta se prolongará hasta horas de la madrugada y el fallo posiblemente se dé en los próximos días. Hoy pues ya inició la audiencia en la causa instruida contra Gabriel Rubí. También con él se encuentran Junior Alexander Benítez, Pedro Antonio Núñez y Patricia Paz, acusados por el delito de fraude. En esta ocasión, este expediente es en relación a la compra o sobrevaloración de productos en seres del hogar, ¿verdad? Como ser percoladoras, lavadoras y otros. El monto de lo defraudado es de 5 millones. La compra fue de 12 millones de lempiras, pero lo que se valoraron fueron 5 millones. Por esas razones creemos de que todos los actos de comercio que realizó mi representado se enmarcaron. Aparte de eso, ya el tipo penal del fraude es un tipo penal especial. El fraude en este caso que se le está imputando es exclusivamente para los funcionarios, pero en relación a los particulares no debería de tener ninguna responsabilidad. Ese alegato se va a hacer en el transcurso de esta audiencia y nosotros consideramos que el juez, una vez que pondere toda la prueba y nuestra argumentación jurídica, va a poder determinar que realmente no se dan los elementos del tipo penal de fraude que hoy se le está imputando a mi representado a título de cómplice, es necesario. Asimismo, podemos irnos hasta la madrugada o el juez piense en reprogramarnos para el día de mañana para darle continuidad a este caso. Es bastante la amplia que tenemos, son 4 imputados, somos como 10 abogados de defensa que tenemos y realmente sí nos vamos a ir muy largo. Los apoderados legales aseguran desvincular a sus clientes de este ilícito que les promovió el Ministerio Público.
Con este informe, retorno con ustedes. Buenas noches. Gracias, Giovanni Villalobos. Buenas noches para usted también. Abogados exhortan al Congreso Nacional a aprobar la Ley de Colaboración Eficaz. Carolina Martínez. Gabriel, hay que comprar unos respiradores, Lisandro ya los tiene cotizados, tiene hasta la orden de transferencia, son como $339,000, entonces me urge para que me lo pida y pues darle ese dinero y que lo podamos comprar hoy día, porque ya se están desabasteciendo. Entonces, por favor, ya le mando aquí la información. Luego que se filtrara un audio con la voz de la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, en la que da órdenes al excomisionado de Copeco, Gabriel Rubí, sobre la polémica compra de ventiladores mecánicos durante la pandemia del COVID-19, el audio será utilizado como medio de prueba en el proceso judicial contra Rubí. Es por ello que para el ex vocero de la MASI, Alex Navas, en el Congreso Nacional urge la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz para que con este tipo de denuncias se puedan validar a todos los actores de la corrupción. Cómo funcionan las redes de corrupción y crimen organizado que se están denunciando entre sí y que esto podría generarnos también la validación de cuáles son los actores intelectuales de estas tramas de corrupción. El Poder Legislativo le resta someter a su tercer y último debate la anhelada ley, una herramienta que fortalecería las investigaciones del Ministerio Público. Pero este experto avisora que no hay voluntad política para su vigencia, puesto que podría validar ciertos rumores de pasillos en la que actuales diputados estarían salpicados en actos ilícitos. ¿Cuántos diputados al Congreso Nacional de la República sienten temor que aprobando esta ley de colaboración eficaz los rumores se vuelvan realidad de muchos que están ahí en el Congreso y han participado en actos de corrupción, tal como lo dejó plasmado en los últimos informes que hizo la fenecida MASIC? Pero otros juristas opinan lo contrario y consideran que la Ley de Colaboración Eficaz no vendría a desmantelar todos los casos de corrupción, pero quizás podría ser una acción desesperada para negociar con criminales. Esto no va a resolver el problema. Honduras tiene problemas mucho más grandes, pero que hay que aprobarla y que sigan soñando los que creen que las leyes van a cambiar el panorama de la criminalidad sin considerar que no puede resolver el delito. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Preste atención a la siguiente noticia y cuide de verdad a sus menores de edad. Han condenado a un hombre de más de 80 años por 3 delitos de violencia sexual contra sus propias nietas en San Pedro Sula. Más de 30 años de prisión podría purgar un hombre de 85 años tras ser condenado en los juzgados de San Pedro Sula por 3 delitos en contra de 2 nietas menores de 12 años. Asimismo, los jueces agregaron que el imputado no sintió ningún remordimiento y les expresó que las acciones aberrantes las cometió para saciar sus más bajos instintos. Declaró culpable a Julio César Orellana Barahona, una persona que sobrepasa los 80 años de edad, vinculado a las agresiones sexuales de sus menores nietas, y en ese orden se le encontró responsable de los delitos de otras agresiones sexuales continuadas agravadas en perjuicio de las 2 menores. En Honduras, desde marzo del 2023, se aprobó un programa de educación sexual en los centros educativos, decisión que a la fecha ha sido rechazada por diversos sectores. Sin embargo, la ola de delitos sexuales es abismal y se requiere de un trabajo en conjunto, debido a que la mayoría de las agresiones son cometidas por parientes de la víctima en su mayoría. Sin importar las circunstancias, obviamente van a ser grandes, porque van a creer con vacíos existenciales, pueden desarrollar dependencias emocionales, pueden crecer sin sentido de pertenencia. De acuerdo a grupos feministas, hay centenar de depredadores sexuales todavía en la calle, debido a la ausencia de denuncias y la debilidad de las autoridades cuando se interponen las mismas. Nosotras tenemos denuncias de lugares como la misma iglesia, las escuelas, los colegios, son espacios donde lastimosamente se denuncia, y las denuncias más recurrentes vienen desde las jóvenes y algunas niñas. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y bien lo decía esta experta en violencia sexual hacia las mujeres, que dentro de los mismos espacios denunciábamos en la tarde también
otro caso de violencia por parte de un miembro de la propia iglesia de un niño. Vamos a continuar con más información y es que el Ministerio Público ha emitido requerimientos fiscales contra 10 exmiembros de la Junta Directiva del PRICMA por malversación de fondos. El Ministerio Público emitió requerimientos fiscales en contra de 10 exmiembros de la Junta Directiva del Colegio Profesional Hondureño de Maestros, acusados presuntamente del delito de malversación de fondos. Los acusados son Pedro Arnaldo Pinto, Luis Gustavo Lara Godoy, Nelvis Concepción Funes Sánchez, Carla Lorena Gallegos Rivera, Fausto Alexis Nieto Robelo, Ultra Argentina Mesa Lagos, Santos Helio Sosa Miranda, Griselda Margot Vanegas Laínez, Javier Francisco Pon Núñez y Walter Arismendi Castro Rodríguez. Ante ello, autoridades de educación se han pronunciado al respecto. Hay un enorme dolo contra el Estado de Honduras, especialmente contra el INPREMA, y que es lo que la Fiscalía y el Ministerio Público van a hacer el estudio correspondiente. Profesionales del derecho señalan que el requerimiento fiscal no representa una orden de captura, sino una citación. En caso de que los involucrados no se apersonen, el MP puede proceder de otra forma. Al mismo tiempo, cuestionaron que aunque los fondos sean de los colegios magisteriales, también representan los intereses del pueblo. Y en ese sentido, pues es correcto que se vigile también el uso que se da a los recursos de las organizaciones sociales. Muchas veces los requerimientos se presentan con una finalidad preventiva especial. ¿Qué quiero decir con eso? Que la sola presentación del requerimiento ya sea vista como el anticipo de una pena, pero eso es lamentable. A los 10 exdirectivos se les presume el delito de malversación de fondos, apropiación agravada continuando en perjuicio de la administración pública y en contra del Instituto Nacional de Previsión al Magisterio, al presuntamente haber autorizado de forma irregular la utilización de unos 48 millones de lempiras para el edificio principal de este instituto. Este es un informe para 11 Noticias. Secretaría de Estado en el despacho de seguridad recientemente, hace algunos minutos, ha emitido un comunicado en referencia a el mandato, dicen ellos, constitucional que tienen de proteger la vida, los bienes y mantener el orden público, además de garantizar el derecho a la libre circulación de personas. Entonces dicen que en el caso que se produzcan alteraciones en las vías que pongan en peligro la seguridad y el Estado de Derecho, que causen daños de bienes públicos y privados a través de actos de violencia en el contexto de protestas, van a proceder a ejecutar acciones pertinentes orientadas a la recuperación inmediata del control y la dispersión de las manifestaciones, pero dicen ellos en estricto apego a la normativa legal, aplicando el manual del uso de la fuerza y armas de fuego, pero ellos hacen un llamado enérgico y contundente para todas las personas que contravengan disposiciones legales, es decir, que realicen bloqueos en vías o caminos públicos, que van a ser desalojados. Dice que van a ser desalojados, así que preste atención a esta información y además dicen que van a proceder a su inmediata detención y remisión para persecución penal ante el Ministerio Público. Preste atención, se ha hecho el comunicado de prensa a través de la Policía Nacional. En una entrevista con la cadena conservadora Fox News, Harris trató temas claves sobre inmigración, una preocupación central para muchos republicanos. Seamos honestos, no tengo orgullo en decir que este es un sistema de inmigración perfecto. He sido clara en que necesita ser arreglado. La candidata demócrata también se refirió a las diferencias con la actual administración y la importancia de un nuevo enfoque en la Casa Blanca. Mi presidencia no será una continuación de la de Joe Biden. Yo represento una nueva generación de liderazgo. Las declaraciones de Harris suscitaron reacciones inmediatas entre la oposición. El candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, criticó a Harris en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter. Anoche, Kamala Harris una vez más se negó a nombrar una sola diferencia política entre ella y Joe Biden. ¿Te parece eso un nuevo camino hacia adelante? El enfoque de Kamala Harris sobre la reforma migratoria y sus promesas de un liderazgo diferente continúan generando debate.
marcando una de las principales líneas de discusión en esta recta final hacia las elecciones presidenciales. Alex Segura, Voz de América. Mientras Kamala dice que su gobierno no va a ser como el de Joe Biden, sorpresiva declaración, aquí en Honduras está en suspenso la nueva convocatoria a sesión del Congreso Nacional debido al estancamiento en el que se encuentra la discusión de la polémica ley de justicia tributaria que los tiene enfrentados. La convocatoria a una nueva sesión en el Congreso Nacional se mantiene en total suspenso, luego que se evidenció nuevamente un estancamiento ante la falta de acuerdos para aprobar la ley de justicia tributaria. Sin embargo, desde el Partido Nacional aseguran estar a la expectativa y alertas a cualquier estrategia oscura que quiera llevar a cabo el partido de gobierno. Bueno, definitivamente tenemos el Congreso más haragán de la historia de los últimos tiempos y el más inservible y el que menos le puede servir al pueblo, y no por un tema que sea la bancada del Partido Nacional. Al final nosotros no estamos gobernando, no tenemos a nadie en la junta directiva y ahí quienes controlan pues deciden qué es lo que se va a discutir o no entre semana. Diputados del Libre consideran que es preocupante estar en esta situación por culpa de los opositores. La verdad es que hasta hoy es incierto, ¿no? No sabemos si los liberales van a apoyar. Si los liberales apoyan con el voto, logramos el voto mínimo para aprobar esta ley. Si los liberales no apoyan, sencillamente se va a quedar en una buena intención porque no pasaría. No obstante, los liberales han sido claros en manifestar que mientras Libre no tome en cuenta sus recomendaciones realizadas en el pasado, se mantendrán en esta posición negativa en cuanto a dicha ley. El Partido Liberal sigue pensando que la ley de equidad tributaria es la mejor opción para el país y nos sostenemos en eso hasta el momento. No ha habido reunión, desmentimos si sale alguien de Libre diciendo que se ha reunido con gente del Partido Liberal para tocar el tema de la ley tributaria, entonces por eso nosotros consideramos que es un tema distractor. El Congreso Nacional nuevamente solo sesionó un día en la semana, lo que genera gran desesperanza en la población hondureña. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Diputados están denunciando que compañeros de Cámara no liquidan las subvenciones, o dicho en palabras sencillas, el dinero que les dan para actividades de interés social. Ser diputado en Honduras sigue siendo muy rentable, a pesar que muchos salen a la palestra pública quejándose de sus salarios. Cada legislador tiene el derecho de reclamar ante la presidencia de ese poder del Estado una subvención o, en otras palabras, un bono de 100,000 empiras al mes, los que pueden ser utilizados para lo que se dispongan. Por otro lado, cuentan además con otro beneficio, y es recibir a través de un denominado fondo social la cantidad de 6.5 millones de lempiras al año para ejecutar obras a nivel nacional. El problema se genera cuando existen voces que denuncian que la liquidación de este dinero es escasa y dudosa. Todo ese tema de que existan subvenciones a favor de los diputados, que se tengan que liquidar y todo, siempre ha generado un resquebrajo porque al final se vuelve en un esquema de carácter político, ¿va? Para obras y todo. Y claro, cuando usted se da cuenta que algunos de los diputados utilizaron el dinero adecuadamente e hicieron determinadas obras en las comunidades, hombre, dice uno, qué bien, ¿verdad? Pero sabemos que lamentablemente en la mayoría de los casos no sucede así. Opositores lamentan haber observado cómo el titular del Congreso, Luis Redondo, le sacó los trapitos al sol a Jorge Calix, asegurando que no liquida dichos fondos, cuando son los diputados de Libre los que principalmente no rinden cuentas de manera debida. Vergüenza le debería dar a los dos en ese zipizape, pero más vergüenza le debería dar a Luis Redondo de pedir la liquidación pública y no pedírsela al resto de los demás, porque también en chismes de pasillo es de que hay muchos compañeros de las diferentes bancadas que tomaron el subsidio y no han liquidado. Sin embargo, desde Libre aseguran que hay procedimientos estrictos en el actual Congreso, por lo que dudan de alguna fuga de fondos, ya que Luis Redondo no lo permitiría. Cuando se reciben las subvenciones, se firma un documento, varios documentos. Uno que consiste en presentar la liquidación a más tardar de un mes de haber recibido la subvención. Otro documento que si el diputado no liquida, está facultado al presidente del Congreso Nacional para deducir de su sueldo si no ha liquidado esos fondos.
El Congreso Nacional de Honduras se niega a brindar información sobre la entrega de fondos a los diputados por concepto de subvenciones. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. En el tema económico, se recomienda, según expertos, mantener un monitoreo constante de las reservas internacionales. Economistas del país recomiendan mantener un monitoreo constante de las reservas internacionales para evitar complicaciones a futuro con los compromisos internacionales. Hay que cuidarlas, ¿verdad? Pero básicamente es porque, mire, las reservas solo son un indicador de la salud de la economía. Entonces hay que buscar generar salud en la economía, hay que buscar dinamizar la economía, hay que buscar mejorar la capacidad de captación de divisas que tiene el Estado. Esta caída en los niveles de las reservas internacionales en parte también están relacionadas a las importaciones que se han incrementado en el país a criterio del expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, Julio Raudales. Más el hecho de que han estado cayendo sistemáticamente, pero el nivel de reservas internacionales en este momento es el adecuado, el que aconsejan las buenas prácticas internacionales. Sin embargo, especialistas en temas financieros son del criterio que en este momento los niveles de las reservas son estables. La norma internacional antes era que había que mantener 3 meses de divisas que cubrieran 3 meses de importación. Estamos encima de 4, entonces tampoco es de hacer un escándalo porque caiga un poquito más. De acuerdo al último reporte del Banco Central de Honduras, las reservas internacionales brutas se ubicaron en los 6.922.9 millones de dólares y las netas en 6.639.9 millones de dólares. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. El secretario privado de la presidencia, Héctor Manuel Zelaya, explica que la apertura de relaciones con China Popular fue a petición del sector camaronero, pero que los representantes de este rubro en ningún momento sugirieron cortar lazos con Taiwán. A través de su cuenta X, el secretario privado Héctor Manuel Zelaya fue claro. La apertura de las relaciones con China Popular fue a petición del sector camaronero, luego que Taiwán había dejado de comprar los crustáceos a Honduras. Hay que olvidar que el mercado taiwanés es pequeño, pues apenas creo que son algunos millones de habitantes, mientras que el de China es de 14.000 millones. Independientemente de eso, hay que buscar los mecanismos. Y aquí hay algo muy importante, no solo lo que haga el gobierno, también creemos que el sector privado debe volverse más inventivo, más capaz para competir. Obviamente el gobierno de la República está buscando todos los mecanismos de brindarles el respaldo para que sean más competitivos. Desde el sector camaronero explican que la sugerencia al gobierno fue la de ampliar más el mercado para el camarón hondureño, y eso fue lo que se dio con China Popular, pero que en ningún momento sugirieron cerrar las relaciones con Taiwán, lo que ha dejado pérdidas millonarias que superan los 46 millones de dólares. Hasta septiembre, poniéndole números fríos a esta situación, hemos perdido 47 millones de dólares, perdido de recibir a 47 millones de dólares comparado con septiembre de 2023. 47.6 millones de dólares disminuidos con el mercado taiwanés. Datos en poder de los productores del camarón indican que por el cierre del mercado con Taiwán se han perdido más de 4.000 empleos directos. Igualmente, alrededor de 65 fincas han dejado de operar porque lo que se exporta hacia China Popular, los asiáticos lo quieren a mitad de precio. Esto lo que llama al gobierno es que trate de incentivar o de hablar con nuevos mercados para colocar el camarón hondureño y no traerle más perjuicio al productor hondureño que genere empleos. René Amaya, 11 Noticias. Y los empresarios sostienen que de eliminarse las exoneraciones fiscales, la canasta básica sería afectada. La canasta básica sería la más afectada de eliminarse las exoneraciones fiscales, tal como lo contempla la nueva ley de justicia tributaria, advierten representantes de la empresa privada. Entonces, usted no quiere dar exención de canasta básica, pero que lo diga francamente el gobierno. ¿Ok? Porque eso es la mitad, eso no beneficia a nadie. También recuerdan que muchas empresas reducirían su capacidad para generar empleos, algo de que en este momento sería perjudicial para el país. Entonces, creo que sí es necesario
hacer todo un análisis completo y que lo que se apruebe sea para beneficio de Honduras, para traer inversiones, para estabilidad jurídica, estabilidad fiscal. La advertencia anterior ya genera reacciones entre autoridades de gobierno y profesionales de la economía nacional. Estos picaritos, con esas exoneraciones, lo que han hecho es comprarse carros de lujo y los han metido a través de las exoneraciones, haciéndolo ver como que traen maquinaria o productos que van a beneficiar a las empresas de ellos. Ellos, pues las exoneraciones los hacen más millonarios, acumulan más capital y eso es en el fondo lo que está en esto, pues, ¿verdad? Lo de que generar empleo, que la canasta básica es un discurso demagógico de la empresa privada. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Continuamos informando. Lamentablemente sigue muriendo la gente por accidentes de tránsito. Otro accidente, esta vez entre una rastra y un pick-up. El resultado es que un joven, una persona de 34 años de edad, murió. Cristina. Un fatal accidente entre una rastra y un vehículo tipo pick-up causó la muerte instantánea de un hombre a la altura del anillo periférico, en cercanías al desvío de Linaca, en Choluteca. Nos llamaron de que había un accidente entre un vehículo pick-up y una rastra y había una persona atrapada, por lo que nos trasladamos inmediatamente con un equipo de rescate con equipo hidráulico de extricación vehicular para hacer la recuperación de este cuerpo. ¿Se conocen los datos de ese ciudadano? Sí, aparentemente se llama Mario Sandoval, de 35 años, originario de aquí de Choluteca, de un barrio Istoca, por lo que los familiares ya lo están reconociendo, están llegando al lugar. Tras el impacto vehicular, Sandoval quedó atrapado en el amasijo de hierro, por lo que el cuerpo de bomberos acudió rápidamente al lugar para recuperar el cadáver. Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte también se apersonaron al lugar del accidente para realizar las debidas diligencias. Cita en la entrevista de... Que la dinámica del accidente es de acuerdo a las huellas de frenado y todo lo que se observa en la escena. Parece que el vehículo pick-up venía en contravía. Cuando quiso regresar a su carril, la rastra ya había hecho una maniobra para esquivarlo. Producto de eso lo embiste y pierde la vida el ciudadano que conducía en el pick-up. La víctima respondía al nombre de Mario Roberto Sandoval Matamoros, de 35 años de edad, quien era el conductor del vehículo tipo pick-up. Desde la zona sur de Honduras, para 11 Noticias, Cristina Costa. Y ante esta permanente ola de accidentes de tránsito que a diario acaban con la vida de hondureños, otros quedan lesionados también a causa de estos accidentes, hay daños materiales. Las autoridades de la Comisión de Vialidad y Transporte no descartan que las reformas a la ley contemplen que la velocidad máxima al conducir sea disminuida a 80 kilómetros. Los accidentes de tránsito producto de que ha incrementado el parque vehicular y muchos conductores irresponsables, jóvenes principalmente, que no tienen la experiencia ni la experticia para ponerse tras el volante. Tenemos que ser conscientes y responsables de, al momento nos ponemos tras el volante, llevamos una responsabilidad no solo nuestra, sino que en caso de transporte público de personas, pues llevan la responsabilidad de muchos pasajeros. La Agencia de Regulación Sanitaria autorizó este jueves la importación de vacunas contra el dengue en Honduras, que han sido rigurosamente evaluadas para garantizar la calidad, seguridad y eficacia a la población. La Agencia de Regulación Sanitaria, en cumplimiento de su labor rectora sobre la protección de la salud pública hondureña, ha autorizado el ingreso de vacunas contra el dengue. Estas vacunas, desarrolladas por Takeda Pharmaceuticals International, han sido rigurosamente evaluadas por la Dirección Nacional de Productos Farmacéuticos, garantizando su calidad, seguridad y eficacia para la población hondureña. Las vacunas, bajo el nombre comercial Qdenga, abarcan los 4 serotipos del virus del dengue, asegurando así una cobertura integral contra esta infección vírica que afecta gravemente al país. Las evaluaciones realizadas confirman que estas vacunas cumplen con los más altos estándares internacionales de fabricación y control, lo que respalda su efectividad.
Y Frío Partes ha lanzado su campaña rosa Luchando Juntos esta batalla en San Pedro Sula. Frío Partes, marca socialmente responsable, se suma una vez más a la lucha por la prevención, detección temprana y rehabilitación integral del cáncer de mama, con su campaña Luchando Juntos esta batalla, y sumando esfuerzos con sus marcas para brindar asistencia médica a los pacientes de escasos recursos que luchan contra esta terrible enfermedad. Este año se nos han unido empresas que realmente tienen una razón social especial, en especial ahorita aquí con Frío Partes. Ellos están haciendo una campaña que la venta de sus aires acondicionados y que son inverter, que ahorran energía, un porcentaje de la venta nos lo están dando a Listones de Amor, porque saben el tipo de programa que hacemos. Nosotros ayudamos a las mujeres con cáncer. Durante el mes de octubre, Frío Partes destinará parte de sus ingresos generados por la venta de sus unidades TCL Inverter para el pago de medicamentos y tratamientos de quimioterapia a través de Listones de Amor. Está reiterando su compromiso en la labor de lucha contra el cáncer de mama. Este año estamos lanzando una campaña con nuestro patrocinador TCL en apoyo a la Fundación Listones de Amor. La campaña consiste de que las ventas que se realizan durante un mes, un porcentaje de esas ventas se van a donar a la Fundación Listones de Amor. La detección temprana es clave para reducir las muertes por cáncer de mama, donde cerca de 500 mujeres mueren cada año por esta terrible enfermedad, que afecta a 1 de cada 8 en nuestro país. Únete a esta importante campaña. Evaluarse, hacerse examen cada anual, ¿verdad? Para prevenirlo o para detectarlo a tiempo. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Israel anunció este jueves la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, en un ataque de sus tropas en la ciudad de Rafah, al sur de Gaza. La ofensiva israelí acabó con la vida de otros 2 militantes de la organización islamista palestina. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que la muerte de Sinwar abre la posibilidad de poner fin al eje del mal liderado por Irán en la región, así como a la liberación de los 101 rehenes que aún permanecen en manos de Hamas. La campaña militar en represalia de Israel contra Gaza ha causado la muerte de aproximadamente 42.000 personas. La identificación del cadáver del líder de Hamas llevó varias horas desde que se publicaran este jueves imágenes de una persona con heridas claramente mortales entre los escombros de un edificio tras una intensa actividad militar. Su muerte se considera un importante éxito militar para Israel, que el 31 de julio acabó con la vida de su predecesor, el hasta entonces presidente del muro político de Hamas, Ismail Haniyeh. Según explica la periodista de la BBC Lucy Wellington, muchos decían que la promesa de Netanyahu de una victoria total sobre Hamas tenía fallas militares, pero también era políticamente imposible con Yahya Sinwar vivo y al mando. La muerte de Sinwar podría abrir una vía para que el líder de Israel declare la victoria e incluso el fin formal de la guerra. Este es un informe para 11 Noticias. En otros temas, el cónsul de Honduras en México, Héctor Amador, ha confirmado que los hondureños encabezan la lista de las personas que solicitan asilo en México. El cónsul de Honduras en México, Héctor Amador, dio a conocer que las solicitudes de asilo en dicho país cayeron casi a la mitad en los primeros 3 trimestres del 2024. Se recibieron 58,000 peticiones de asilo de enero hasta la fecha. Honduras ascendió al primer lugar de los países de origen de los más peticionarios con 23,169, seguido por Cuba 12,000 y Haití en tercer lugar. La mayoría de los hondureños también traen menores, traen niños y consideran que ese es un visado para poder ingresar a Estados Unidos o para obtener fácilmente un refugio. Otros dicen que han caído en manos de secuestradores y hacen denuncias ante la policía que fueron liberados y que fueron secuestrados, entonces los toman como víctimas. Y entonces eso les favorece en parte para que les den refugio. La cifra continúa generando preocupación en diversos sectores, quienes cuestionan que pese a que se habla de que los índices de violencia han disminuido, las peticiones de asilo muestran lo contrario.
pero es preocupante cuando hablamos de solicitantes de asilo, porque nos estamos refiriendo precisamente a personas que han salido del país por un tema de violencia. Realmente las causas que impulsan la migración no se han mejorado. Seguimos teniendo condiciones de pobreza, tenemos condiciones de desempleo, tenemos problemas de extorsión en el país, y todas estas causas, ahondado un poco al tema de reunificación familiar, son las que hacen que la población hondureña migre del país. Pese a la caída en las solicitudes, la migración irregular a través de México se elevó un 193% interanual en la primera mitad del año hasta superar las 712,000 personas, un récord según la Unidad de Política Migratoria del Gobierno. Este es un informe para 11 Noticias. Están hablando de una posible amenaza ciclónica para Honduras para el mes de noviembre. Detalles con autoridades de Copeco. En la zona norte, el mes de octubre cerrará con masivas lluvias que afectarán directamente al sector, manteniendo en constante alerta a los principales caudales del río Chamelecón y Ulúa, mismos que podrán ser afectados con el posible ingreso de una peligrosa temporada ciclónica al territorio nacional a inicio del mes de noviembre. Posiblemente para los primeros días de la primera semana de noviembre estemos también con algún tipo de amenaza ciclónica. Probablemente se forme otro sistema de baja presión o un sistema ciclónico un poco más fuerte entre el 1 y el 6 de noviembre. Ante esta amenaza, los pobladores de las orillas del río Chamelecón afirman estar altamente preocupados, ya que las construcciones de los bordos han sido un proceso demasiado lento que eternamente los pone en constante peligro en las temporadas de invierno. Bordos en este sector de Chamelecón pues prácticamente no están al 100% construidos. Usted mira este bordo tiene fisuras, que hasta el día de hoy no se ha llegado a darle una sobrelevación. Por su parte, representantes de la Cámara de la Construcción en San Pedro Sula aseguraron que los dragados y trabajos de limpieza no serán suficientes para contener cantidades enormes de agua que ingresarán a la nación. Mucha reconstrucción de bordos que hagamos, lo hemos dicho hasta la saciedad, no solo con bordos, vamos a proteger el Valle de Sula. Se necesita eso y mucho más, dragados en puntos específicos de los ríos y proteger las cuencas. En San Pedro Sula, 11 Noticias. El alcalde capitalino Jorge Aldana supervisa obras en albergues localizados en diferentes puntos de Tegucigalpa. Autoridades municipales del Distrito Central, encabezadas por el edil capitalino, supervisaron el avance de la obra del albergue que se está adecuando en la escuela Juan López Guifarro de la colonia Betania, para que en casos de emergencia de las personas damnificadas por las lluvias, el acondicionamiento de estos sitios permita que los afectados sean atendidos de la mejor manera y así evitar que la niñez que acude a esos centros escolares no pierda sus clases. Esto va a cambiar aquí en la Betania y Las Brisas con esta inversión de 16 millones de lempiras en ambos colegios para generar una condición nueva de atención a los ciudadanos que se ven afectados por algún tema de emergencia en este sector y además que las clases no se paren con los niños cuando esta emergencia se suscite. La ciudad es vulnerable en un 60-65% de su territorio. Aquí hay algo importante, se va a hacer en dos sentidos. El primer sentido es la parte de la evaluación de la necesidad de las personas que han sido afectadas y la otra parte sería la estructural. En este plan de respuesta, las autoridades cuentan con los insumos necesarios para hacerle frente a las necesidades de aquellos ciudadanos que viven en zonas de alto riesgo. Kit de limpieza hay 251, camas plegables de metal hay 192 unidades, que estas realmente fueron una donación por parte de ACNUR, y colchonetas hay 2.005 unidades, almohadas hay 206 unidades, frazadas hay 2.480 unidades, estufas eléctricas hay 17 unidades, estufas de gas sin chimbo hay 100 unidades y juego de ollas hay 182 sets. La máxima autoridad de la capital también hizo un llamado para que las personas estén atentos durante este viernes y sábado, que las autoridades de Senaos pronostican lluvias en todo el territorio hondureño. Gisela Calix, 11 Noticias. Bien, hemos llegado al final, ya listo Marlo Mejía para traer lo más importante del deporte nacional e internacional. Mañana temprano.
Mañana temprano, por supuesto, va a haber noticias. Está Ivette Bulnes y Fernando Arteaga con información desde las 5:55 de la mañana, siempre por Canal 11. Y a continuación, el mejor resumen de deportes de esta jornada de jueves, ya casi fin de semana. Marlon Mejía a continuación. Que estén bien. Buenas noches. Buenas noches.